Buen día, ¿cómo están todos? Es un placer estar de nuevo con ustedes en nuestro foro de terapias dirigidas. Este es el foro de terapias dirigidas que hacemos con Grace una vez al año, en cual tratamos de traerles información acerca de lo que se llama pues terapias dirigidas, terapias blanco o terapias Diana. Hay muchas formas de decirlo en español, pero la idea es que estamos hablando de tratamientos para cáncer de pulmón que son eh, basados en el test molecular que hacemos y son específicos, ¿no? También eso se llama medicina de precisión. Eh, Quería dar gracias a Grace porque es una organización de que ayuda mucho a los pacientes, sobre todo con información y educación, y también queríamos dar gracias a los speakers que están hoy día con nosotros. Vamos a ir presentándolos uno por uno. Y entonces, si tienen preguntas, por favor, póngalo en el chat, mándenla por el chat y nosotros se las vamos a responder. Pues tenemos varios momentos que vamos a hacer, responder preguntas. Eh, Basado en la experiencia de otros años, queríamos que sea más dinámico, así por eso van a ver que prácticamente no hay una o dos charlas, pero el resto del programa va a ser casos, presentación de casos, porque pensamos que es más importante que ustedes sientan que estos pacientes son pacientes de la vida real, como todos los pacientes que vemos. Entonces, más que darle charlas, queremos poner casos. Así que si, por favor, manden sus preguntas. Y también, como ustedes saben, este webinar va a estar disponible después eh, online, así que si lo quieren compartir con amigos, con personas o verlo de nuevo, va a estar ahí. Entonces vamos a empezar presentando a la doctora Estela Mari Rodríguez, que es la única presentación con video porque la doctora está de viaje, pero nos va a hablar de del desarrollo de la terapia EGFR, incluyendo los exones 20, que son los casos más complicados y más raros, pero tenemos tratamientos nuevos. Así que vamos a dejarlos ahora con la doctora Rodríguez por 25 minutos y después regresamos para presentar unos casos. Muchas gracias, doctor Raes, por esta introducción y por la invitación de estar con ustedes esta mañana de nuevo para discutir las terapias dirigidas para cáncer del pulmón para nuestra audiencia de habla hispana. Yo soy la doctora Rodríguez de la Universidad de Miami y soy especialista en cáncer del pulmón. Voy a discutir con ustedes esta mañana los nuevos desarrollos en la terapia dirigida para cáncer del pulmón, pero específicamente concentrándose en los pacientes que tienen una mutación en el factor epidérmico de crecimiento que se llama EGFR y los pacientes que no son tan comunes, pero se encuentran que tienen una inserción en el gen 20 de esta mutación. Voy a dividir mi discusión en dos puntos, en los pacientes que presentan con cáncer avanzado y cómo tenemos ahora nuevas estrategias para lograr respuestas que duren más tiempo en estos pacientes con osimertinib, que es el estudio FLAURA, osimertinib con quimioterapia, que es el estudio FLAURA 2, la nueva medicina amivantamab en el estudio Mariposa, y tenemos también data que cuando los pacientes presentan con estadía temprana o estadía 3, también se puede añadir osimertinib para estos pacientes en estadía temprana para prevenir progresión y lograr una sobrevida global mejor. Y voy a discutir separadamente los pacientes que son un grupo más pequeño, pero que ahora tenemos una opción por la primera vez para ellos que tienen la mutación EGFR inserción 20. Bueno, sabemos que en cáncer del pulmón, en el pasado pensábamos que todos los pacientes eran iguales y todos los pacientes recibían quimioterapia y muchos pacientes no respondían por mucho tiempo. Pero ahora entendemos que es bien importante no solo ver el tumor debajo del microscopio para entender si es adenocarcinoma de células no pequeñas, pero también entender los biomarcadores, esas mutaciones que causan este crecimiento. Y una de las mutaciones más comunes en cáncer del pulmón no escamosa, adenocarcinoma, es la mutación en el gen EGFR, que se encuentra en los Estados Unidos en un 17% de todas las cánceres del pulmón avanzado. Y en Latinoamérica también se encuentran pacientes con esta mutación. En el principio, cuando se definió esta mutación hace casi 20 años en los Estados Unidos, se describió al principio mujeres que no fumaban, que eran asiáticas, y en verdad se encuentra en todos los países, en todas las razas. Y en Latinoamérica hay una variedad interesante que tiene que ver con el patrón de inmigración y los cambios genéticos de diferentes países
que se puede encontrar en un 14% de las adenocarcinomas en Argentina y casi un 50% de los tumores en Perú. O sea que definitivamente importante hacer este diagnóstico desde el principio en los pacientes en Latinoamérica. Entonces, en el pasado, o hace como unos años, dos, entendíamos que para los pacientes que tenían estas mutaciones comunes, que son las mutaciones clásicas, que son un 70% de todas las mutaciones, una reducción de lesion 19 o en el exon 21, L858R. Estos en verdad son las más comunes de las mutaciones en este gen. Y estos pacientes se podían tratar con pastillas. De primera generación empezamos con erlotinib y gefitinib, segunda generación afatinib, dacomitinib, y la tercera generación que ha estado disponible por bastante tiempo, que tiene mejores resultados que las generaciones anteriores con menos síntomas secundarios. Hay un 30% de los pacientes que tienen mutaciones atípicas que no responden tan bien o tan largo, no tienen una respuesta tan larga, pero pueden responder a pastillas como afatinib o osimertinib. Y el grupo bien pequeño, pero 9% de las mutaciones atípicas, esta inserción en el exon 20 de este gen. Y estos pacientes por primera vez tienen una opción aprobada por el FDA que se llama amivantamab, que en diferencia a las otras opciones que son pastillas, es una inyección. Ahora voy a empezar a discutir el tratamiento de primera línea para pacientes que presentan con esta mutación en cáncer avanzado. Ya sabemos desde el 2017 que estos pacientes tienen la opción de una pastilla de tercera generación que se llama osimertinib, que se toma una vez al día. Estos pacientes tienen menos síntomas secundarios como rash y diarrea, pero lo más importante es que comparado con los tratamientos anteriores, estos pacientes viven más tiempo y progresan más tarde, especialmente porque esta pastilla ataca la mutación de resistencia a T790M, pero también protege el cerebro y progresión en el cerebral de una manera más efectiva que los tratamientos anteriores. Pero a los 18 meses vemos que la mitad de los pacientes ya están progresando, o sea que este approach de esta medicina no es el que ayuda a todos los pacientes, necesitamos intensificar el tratamiento. Y han habido diferentes estudios tratando de ver diferentes teorías de cómo se puede intensificar el tratamiento desde el principio para tener mejores resultados a largo plazo. Uno es el estudio FLAURA2, que les voy a presentar, que se presentó el verano pasado en la Conferencia Internacional de Cáncer del Pulmón en Singapur. Y esto fue un estudio que comparó pacientes que tenían la pastilla a pacientes que tenían la pastilla con quimioterapia. Tenemos otros estudios que están ahora, ya hemos visto resultados preliminares, el estudio RAMOS, que añade una inyección ramucirumab que ataca la vascularidad del tumor a la pastilla osimertinib. Y el verano pasado vimos la data del estudio Mariposa, que es esta inyección amivantamab con una pastilla parecida a osimertinib, lazertinib, que también ayuda a que los pacientes no progresen tan rápido como progresarían en osimertinib. Y otros estudios que hemos visto y hemos tratado en nuestras clínicas, que es introducir radiación desde el principio cuando estos pacientes presentan con cáncer avanzado. FLORA 2 es el estudio bien interesante porque al principio nosotros usualmente pensábamos que si los pacientes progresaban, cuando progresaban empezábamos quimioterapia y eventualmente íbamos a tener el mismo resultado. Pero este estudio nos sorprendió porque empezando quimioterapia en los pacientes que pueden tolerar quimioterapia con la pastilla osimertinib, la progresión es casi 9 meses más tarde. Lo que no sabemos es si la sobrevida global de estos pacientes va a ser diferente a los pacientes que se tratan en secuencia de pastilla seguida de quimioterapia, pero 9 meses es un tiempo largo que los pacientes no están progresando y lo que también se vio que muchos de estos pacientes no estaban progresando en el cerebro, que es uno de los lugares donde esta enfermedad puede progresar y es difícil de manejar. O sea que para pacientes que tienen alto riesgo, que pueden ser pacientes que tienen cáncer en el cerebro desde el principio, pacientes que son jóvenes, que pueden tolerar quimioterapia, pacientes que presentan significa bastante enfermedad, incluyendo el hígado. Estos pacientes quizás añadiendo quimioterapia pueden tener una respuesta más duradera basado en este estudio. Lo que pasa con este estudio es que obviamente estamos añadiendo quimioterapia a pacientes que habíamos tratado bien cómodamente con una pastilla sola y ahora estos pacientes tienen que venir a la clínica cada 3 semanas, pueden tener anemia, pueden tener infecciones, más fatiga y obviamente es una experiencia diferente para estos pacientes, no es una opción para todos los pacientes, especialmente para pacientes de edad mayor.
El estudio mariposa, bien interesante y todavía esta combinación no ha sido aprobada en los Estados Unidos, pero esperamos que sea aprobada quizás para final de año. Y es esta medicina amivantanab que está ya disponible en el mercado para la mutación EGFR de inserción 20. Pero este estudio usó este tratamiento que es un anticuerpo bispecific que ataca dos receptores, el receptor EGFR y el receptor MET, que es un receptor de resistencia. Y esta inyección que se recibe en la clínica en adición a una pastilla, en este estudio logró también que los pacientes tienen 30% menos progresión que si hubieran tenido con la pastilla osimertinib sola. Y aquí vemos en esta data que al año la diferencia era de 73%, que no habían pacientes que estaban bien sin progresar a un 65%, y en los 2 años todavía se ve esta diferencia. O sea que esta medicina, esta combinación, puede ayudar a muchos pacientes que hubieran estado en una pastilla sola a progresar menos tarde y proteger el cerebro. Esos son los estudios que hemos visto que intensifican el tratamiento. Ahora, hay dos puntos que nos preguntan muchos pacientes: ¿cuál es el rol de la inmunoterapia en pacientes que tienen la mutación EGFR? La primera cosa que sabemos, y que es una data que tenemos ya hace bastante años, es que hemos visto este fenómeno de que pacientes que han tenido inmunoterapia porque no tenían la información genética de los biomarcadores y después los cambiaron a una pastilla como osimertinib, se vio un aumento en eventos de neumonitis, que es una inflamación que puede ser severa en el pulmón. Y en algunos de estos reportes se vio, se vio casi un 20% más de síntomas relacionados a la inmunoterapia. O sea que nosotros en este momento, si los pacientes no tenemos la información del biomarcador, yo prefiero que estos pacientes empiecen con quimioterapia sin inmunoterapia hasta que tengamos esa información, porque podemos causar daño al paciente. Pero también tenemos data, y esto fue data del año pasado que se presentó en ASCO, y fue un estudio negativo, no fue un estudio positivo, pero fue importante. El estudio Keynote 789 fue un estudio de que cuando los pacientes progresaron en una pastilla de primera, segunda, tercera generación para esta mutación, usualmente los pacientes recibían quimioterapia, y en este estudio fueron randomizados a recibir quimioterapia con la inmunoterapia pembrolizumab a quimioterapia sola. Y este estudio fue negativo, no hubo ninguna diferencia en términos de sobrevida global en los pacientes que se le añadió inmunoterapia. O sea que ya tenemos diferentes puntos de datos que sugieren que la inmunoterapia puede aumentar los síntomas secundarios relacionados a neumonitis y que también no añade beneficio a pacientes con esta mutación. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que presentan con cáncer curable en términos no avanzados, que tienen estadia 1 a 3, que han tenido cirugía? Pues ya tenemos data que se ha presentado 2 veces en la conferencia anual de oncología en Chicago. El estudio Audaura se presentó por primera vez hace 4 años, y estos fueron pacientes que tuvieron cirugía para estadia 1B a 3A, que se les encontró esta mutación y fueron randomizados a recibir quimioterapia, que usualmente le damos a los pacientes de terapia adyuvante, y después de la quimioterapia fueron randomizados a recibir osimertinib o a observación. Y este estudio se presentó 2 veces porque los resultados fueron bien importantes. Se encontró que la progresión era menos en los pacientes que tenían esta terapia. El placebo estaba progresando 20 meses y los pacientes en osimertinib la progresión no se veía, ni el 90% de los pacientes estaban bien, 80% a los 3 años. En este estudio los pacientes recibieron la medicina por 3 años y después la pararon, y vemos que cuando la medicina se para hay pacientes que progresan, o sea que estábamos tratando, pero hay casi un 80% de reducción de producción de progresión con la adición de esta pastilla después de cirugía para esta mutación. Ahora, la pregunta que teníamos es si los pacientes que no tienen cirugía, que solo se están tratando hoy en día con radiación al pecho y tienen estadia 3, si estos pacientes en el pasado estábamos usando el protocolo que se llama Pacific, que después de la radiación se les añade inmunoterapia por 1 año, pero les acabo de mencionar hace poco que la inmunoterapia no es una diferencia muy grande en pacientes con esta mutación. Y este fue el estudio que demostró que para estos pacientes que tienen la mutación EGFR con estadia 3, en verdad lo más importante es empezar la pastilla después de completar la radiación. Y en este estudio, pacientes que tuvieron la radiación completada fueron randomizados a osimertinib la pastilla u observación, no hubo ninguna inmunoterapia. Y esto fue un estudio de 200 pacientes, y también bien impresionante la diferencia
en progresión entre los pacientes que estaban en este tratamiento. A diferencia del estudio ADAURA, que era el estudio para pacientes usando la pastilla después de cirugía, en este estudio, como estos pacientes tienen más alto riesgo de recurrencia, los investigadores decidieron que la pastilla osimertinib tenía que ser recibida continuamente, o sea que no era 3 años, sino que el tratamiento continuaba, pero aquí también se vio una reducción de casi 80% en progresión entre los pacientes que estaban en observación después de la radiación. La progresión media fue casi 6 meses en comparación con 39 meses, que son más de 3 años, en estos pacientes que estaban recibiendo la pastilla después de recibir radiación para el pecho en estadia 3. O sea que esto es bien importante, que estos pacientes no solo hagamos estas pruebas de biomarcadores en cáncer avanzado, sino en pacientes que presentan con cáncer temprano de esta mutación. Cuando la encontramos, la podemos tratar con estas terapias dirigidas. Ahora vamos a cambiar la conversación y hablar de otra mutación que no es tan común, pero obviamente si hacemos las pruebas la podemos encontrar, que es la inserción en el gen 20 del gen epidérmico de crecimiento EGFR. En esta mutación hemos visto que estos pacientes, aunque no es tan común, si hacemos la prueba, es la mutación la mutación terceramente más común en estos pacientes. Se encuentra en casi un 4% de todas las adenocarcinomas y le mencionaba, es una de las mutaciones atípicas. Usualmente lo difícil de esta mutación es que los tratamientos anteriores con pastillas no estaban funcionando bien y estos pacientes tienden a ser pacientes jóvenes, mujeres que no han fumado y muchos de estos pacientes presentan cuando presentan tienen cáncer avanzado y muchos de ellos tienen presentación con cáncer metastático al cerebro. Lo que cambia con esta inserción, esta mutación específica, es que lo que le llamamos el pocket, la parte donde se une la pastilla osimertinib, cambia y la pastilla no funciona. Entonces hay que hacer otro diferente approach, otra manera de tratar a estos pacientes. Las respuestas a las pastillas usuales en estos pacientes es de un 3 a 8% y las respuestas a la inmunoterapia tampoco se ven por largo tiempo. Entonces, como estos pacientes tienen un pronóstico peor, en el pasado los estábamos refiriendo a estudios clínicos, pero uno de estos estudios clínicos nos ha dado un nuevo tratamiento para estos pacientes por primera vez. Habían 2 medicinas que estuvieron estudiadas, una que se llamaba mobocertinib, que con más data se quitó del mercado porque la data no fue confirmada, pero la que tenemos ahora, que se llama amivantamab, sí tiene data. Esto es lo que les mencionaba, que comparado a los pacientes que tienen mutaciones comunes o típicas de este gen FR, estos pacientes tienen más mortalidad, menos sobrevida global comparado con los pacientes con mutaciones clásicas. Y obviamente cuando se tratan con inmunoterapia de primera línea, la progresión puede ser rápida, casi 4 meses hay que hacer un cambio en el tratamiento porque las medicinas no funcionan. Y esto se ha visto en diferentes estudios en diferentes partes del mundo. Ahora, amivantamab es una nueva opción para estos pacientes que ya está aprobada. Y les mencionaba un poco de esta medicina que es diferente, no es una pastilla que se une al receptor y ataca y bloquea el receptor y el crecimiento por el receptor, sino que es una inyección por vena que se une al receptor EGFR independiente del pocket, de cómo está configurado ese receptor. Y también se une, es específico a 2 receptores, el receptor EGFR y el receptor MET. Esto tiene diferentes mecanismos, no solo se une al receptor y no para el crecimiento por estos cambios moleculares, pero también destruye el receptor y hay una respuesta inmunológica que se activa cuando esta medicina se une al receptor. Crea como también un tipo de inmunoterapia en el sentido de que el sistema inmunológico activa a las células alrededor de ese receptor. O sea que tenemos otras razones por qué este medicamento puede funcionar en estos pacientes. El primer estudio que vimos para estos pacientes fue en segunda y tercera línea, para pacientes que ya habían progresado en quimioterapia y inmunoterapia y tenían esta mutación en FR20 insertion. Este fue el estudio Crisales que incluyó diferentes grupos, pero en el grupo D fueron pacientes que recibieron esta inyección. Esta inyección puede causar una reacción durante la infusión, como no de alergia, como una infusión reacción a la medicina. Hay que darle a los pacientes Benadryl para que no reaccionen y esteroides. Y la medicina se divide en 2 días. Eso es lo que describen aquí, que hay que dividir la medicina en 2 días. Pero esta data fue positiva. Casi todos los pacientes en estos estudios que tienen waterfall, todos
las respuestas que están debajo del cero, quiere decir que estos pacientes individuales tuvieron respuestas. Hubieron 4% respuestas completas, la mayoría de las respuestas fueron parciales o estabilidad de la enfermedad, pero obviamente estos pacientes no tenían opciones anteriores y la progresión media de mejoría en segunda y tercera línea fue casi 8 meses en estos pacientes que habían tenido diferentes tratamientos en el pasado, con una respuesta de casi 40%. Ahora, el estudio Papillón fue la segunda pregunta y una data que es más reciente que se publicó el año pasado ya y se ha presentado en las conferencias. Y es, ¿qué se puede hacer? Si se puede añadir esta medicina amivantanab, que sabemos que puede ayudar a los pacientes que han progresado en quimioterapia, si podemos añadir desde el principio para tener mejores respuestas. Y este estudio fue positivo y el FDA ya le dio el approval a esta medicina, porque cuando vemos a los pacientes que están en quimioterapia sola con esta mutación, las progresiones medias pueden ser casi a los 7 meses. Cuando añadimos quimioterapia con esta amivantanab, este tratamiento nuevo con la inyección, vemos casi que se dobla la progresión libre la sobrevida libre de progresión, casi a 11 meses. O sea que la mayoría de los pacientes están respondiendo casi un año cuando se les añade amivantanab con la quimioterapia desde el principio. Y estas respuestas se vieron en pacientes de diferentes grupos, de diferentes edades, razas. Bien importante que vieron respuestas en pacientes que tenían progresión cerebral, que obviamente si no tenían progresión cerebral les iba mejor, pero también los pacientes que tenían progresión cerebral podían responder a esta medicina con la quimioterapia desde el principio. Lo que es importante para mí discutir con ustedes hoy es que esta medicina es diferente. En el pasado hemos tenido mucha experiencia con las pastillas dirigidas a este gen EGFR, manejando el rash, manejando la diarrea que puede causar estas pastillas. Y usualmente veíamos a los pacientes cada 3 meses para monitorearlos porque era más sencillo el monitoreo de estos pacientes. Amivantanab es una medicina diferente. No es quimioterapia que va a causar náusea ni vómito, pero es una inyección que va a activar este receptor de una manera más profunda y podemos ver lo que mencionaba, una reacción al anticuerpo cuando se recibe en la primera vez. Y ahora hemos visto data que si se cambia la inyección en el futuro vamos a tener data de usar esta medicina subcutánea y se pueden ver menos reacciones durante la infusión. Pero lo que sí vemos bastante es rash, cambios en las uñas, mucositis en la boca, hinchazón de la piel, picazón de la piel. Y pero son todos síntomas que se pueden manejar usando antibióticos y esteroides. Cuando se ve esta reacción a la infusión, que se puede ver casi en un 90% de los pacientes en la primera vez que reciben el tratamiento, la buena noticia es que ya en la segunda dosis ya no se ve, porque el cuerpo ya está aclimatado a este anticuerpo y no se ven tantas reacciones a la infusión. Pero sí podemos usar diferentes medicinas para que no se cause esta reacción. Y estas son una de las recomendaciones que nos ha dado la compañía basado en los estudios de que si el paciente tiene la reacción en la infusión, se puede bajar la infusión en términos de pararla, empezarla lentamente, empezando medicinas antes de esteroides, Benadryl, antes de empezar la medicina de nuevo y obviamente dividir la dosis en 2. En el futuro vamos a ver que tenemos ya data de Paloma 3, que es un estudio que no fue solo en mutación EGFR 20 inserción, pero en todas las EGFR mutaciones y fue la comparación de esta inyección con la Certinib inyección comparado con la misma medicina pero subcutánea. Y la formulación subcutánea tuvo mejores resultados, mejor efectividad, más efectivo y también menos síntomas. O sea que esperamos que esta opción la tengamos más disponible pronto para los pacientes. Bueno, entonces en resumen, ¿qué hacemos hoy cuando encontramos pacientes que tienen esta mutación en el factor epidémico de crecimiento, el EGFR, que se encuentra, como les explicaba, en Latinoamérica, en diferentes niveles, en diferentes países, pero es importante buscarla porque estos pacientes tienen mejores opciones que puedan añadir años a su sobrevida global. Hay diferentes marcadores, conmutaciones que hemos visto predicen los pacientes que pueden progresar más rápidos y quizás estos son los pacientes que queremos intensificar el tratamiento con quimioterapia, que es el estudio FLAURA 2, en el futuro quizás con amivantanab, que es el estudio mariposa.
Una de las mutaciones que en el pasado veíamos no respondía tanto tiempo es la mutación en el exon 21, L858R. Esto es una mutación común, pero no responde tanto tiempo como deletion 19. Las conmutaciones en TP53, RB1 son conmutaciones que pueden prevenir más progresión. Y pacientes que tienen más enfermedad en el cuerpo, en el cerebro, en el hígado, en términos de metástasis, estos pacientes también, si pueden tolerar un tratamiento más intenso desde el principio, pueden tener mejores resultados. Vamos a tener en el futuro diferentes maneras de monitorear a estos pacientes. Ya hemos visto las biopsias líquidas que nos puedan ayudar a encontrar la mutación desde el principio, pero también esto es dinámico. Si vemos a los pacientes responder a estos tratamientos, vemos que estos cambios genéticos en la sangre, en las biopsias líquidas también bajan. Y los pacientes en estos estudios que empezaron con un nivel de mutación en la sangre y con el tiempo, ya a las 6 semanas, vemos que no detectamos la mutación, estos pacientes les va mejor. Y quizás esto nos va a ayudar a guiar cuáles son los pacientes que necesitan un tratamiento más intenso en el futuro. Lo más importante al final del día es hacer estas pruebas genéticas. Y en los Estados Unidos, que obviamente hay un poco más de recursos, con todo y eso, si vemos la data de un consorcio de diferentes centros de cáncer, estas pruebas genéticas del gen FR completa, y esto es data del 21, pero no ha cambiado tanto. Hay quizás ya todavía un 30% de los pacientes que no tienen estas pruebas genéticas y no podemos ofrecer estos tratamientos. Y esto en verdad ha sido una oportunidad que estos pacientes tenían de vivir más tiempo que no se les dio porque no se hizo la prueba genética. Con el tiempo hemos visto, especialmente con la disponibilidad de estas pruebas líquidas en la sangre, hemos visto que tenemos más detección de estos pacientes, pero todavía la meta es que 100% de los pacientes, no importa de dónde vienen, si hablan español, si vienen de Perú, si vienen de Argentina, que estos pacientes todos tengan esta prueba genética porque podemos ofrecer mejor tratamiento. Entonces, al final, espero que hayan escuchado un poco más de la data que hemos presentado en el último año de intensificar el tratamiento para estos pacientes basado en estos estudios. Obviamente tenemos la oportunidad de hacer este tratamiento en estadía temprana, en estadía avanzada, de una manera más intensa, y por primera vez tenemos una opción para pacientes con esta mutación que en el pasado no estaban respondiendo con la inserción en el gen 20 de este gen. Muchas gracias por la invitación y espero verlos pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Estela Mari Rodríguez de la Universidad de Miami por esta presentación. Como ustedes saben, es la data que ya ha presentado. Hay mucha información nueva acerca de GFR, como ya ha hecho un buen resumen. Acuérdense, si quieren, estos videos van a estar online en el website de Grace, así que los quieren ver de nuevo, porque hay mucha información nueva que ha presentado sobre todo amivantamab y otras cosas. Vamos a presentar a la doctora Ivy Riano de Dartmouth Cancer Center. Vamos a discutir ahora un caso y el caso lo vamos a discutir también con el doctor Alberto Chiappori de Moffitt Cancer Center de Tampa. Muchas gracias por venir ustedes dos, bienvenidos. Muchas gracias, doctor Raes. Permítame un momento. Me dicen si están viendo la presentación. Eh, ¿Están viendo las imágenes, la diapositiva? Sí, sí, sí lo vemos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Primero que todo, quiero agradecer a Grace por la oportunidad de pertenecer a este foro el día de hoy tan importante para nuestros pacientes y discutir sobre las terapias dirigidas de cáncer de pulmón. Como me presentó el doctor Raj, yo soy la doctora Ivy Riaño. Ahorita me uno al equipo de oncología torácica en Dartmouth, en los Estados Unidos, y yo tengo la tarea de introducirlos al tema de la inmunoterapia neoadyuvante. Neoadyuvante significa que es dada antes de la cirugía y esto es una reciente estrategia terapéutica que es acerca del 2022 estamos empezando a tener nuevos medicamentos que podemos utilizar en en esta parte del tratamiento en particular para estadios tempranos de cáncer de pulmón. Entonces voy a presentar un caso, voy a empezar a hacerlo de la manera más sencilla para que ustedes lo entiendan.
Esta es una paciente femenina de 65 años. Ella inicialmente se presentó con disfonía progresiva, tenía unas molestias en sus cuerdas vocales, estaba disfónica y esto la llevó a ir a su médico primario, quien le ordenó unos estudios adicionales y encontraron una normalidad en sus cuerdas vocales llamada como leucoplaquia. Ella no presentaba en ese momento ningún síntoma respiratorio, sin embargo, dado los estudios que enviaron, su médico le ordenó un estudio de imagen que conocemos como tomografía axial computarizada o TAC del tórax y allí reveló inesperadamente una masa en el pulmón derecho, que vamos a ver más adelante. Para conocer un poquito más acerca de esta paciente, 66 años, tenía bastantes o tiene bastantes preexistencias, enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, osteoartritis, le afectaba su muñeca, su rodilla, tenía enfermedad coronaria y ya había tenido angioplastía coronaria con posicionamiento de stents en sus arterias coronarias del corazón y había también tenido cirugía de histerectomía, le habían removido el útero. Su historia familiar era importante porque su padre había tenido cáncer de próstata y su hermano cáncer de riñón. La historia social era una paciente que había perdido a su esposo, tiene dos hijos con muy buen soporte por parte de sus hijos, la acompañaban a las citas y tenía una historia importante de tabaco de 75 paquete años de cigarrillos. Si usted no está familiarizado con esto es una medida que nosotros los médicos calculamos para saber cuántos cigarrillos usted ha consumido durante el transcurso de su vida y arriba de 20 paquete años empieza a ser representativo y empieza a ser una indicación para hacer una detección temprana de cáncer de pulmón. El examen físico de esta paciente realmente era pues solamente representativo por su problema de las cuerdas vocales, pero respiratorio no se le encontró nada. Esta es la tomografía del tórax que inicialmente se envió y se encontró una masa espiculada en el lóbulo superior del pulmón derecho de aproximadamente 4,5 por 6,5 por 4 centímetros. Entonces, así es como luce una tomografía. Lo que estamos viendo, la masa la estamos viendo en el lado derecho. Básicamente usted está acostado y la imagen que estamos viendo es como un corte axial así, lo estamos como viendo de abajo y así es que vimos la masa tan prominente que esta paciente tenía. Aparentemente se leyó como que tenía sospecha de adenopatía, linfadenopatía pulmonar. Significa que algunos ganglios linfáticos estaban un poquito más grandes, están un poquito más inflamados. Así se veía en la tomografía. Entonces, cuando tenemos un paciente con una masa de estas características, nuestro siguiente paso es proceder a una biopsia. Se hizo inicialmente una biopsia guiada por tomografía. Se saca un pedazo del tejido y reveló adenocarcinoma invasivo y posteriormente la paciente para completar el estadiaje, porque siempre es importante saber qué tan expandido está su cáncer. Para el cáncer de pulmón en particular, utilizamos ultrasonido endobronquial más aspiración con aguja fina, en inglés le conocemos como IVUS. Esta patología también confirmó cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente, tipo adenocarcinoma, y el estadio fue 2B. Como usted puede ver ahí, este 3N0, M0, déjeme, le indico un poquito más cómo se hace este estadio para que usted tenga una mejor comprensión. Básicamente el cáncer de pulmón nosotros lo vemos grande en tres grupos: localizado, que solamente está en el pulmón; localmente avanzado, pulmón, afectando algunos ganglios linfáticos; y metastásico, cuando está en todas las partes del cuerpo. T está por el tamaño. Como ustedes vieron, en la tomografía era un tumor grande, de cerca de 6 centímetros. N está por ganglios linfáticos. ¿Qué tanto ganglios linfáticos está afectando? En este caso, el IBUS, el IBUS o el ultrasonido endobraquial no mostró ningún ganglio linfático, por eso es N0 y M0, porque cuando se hicieron los otros estudios no se encontró más metástasis en el hígado, no se encontró metástasis en el cerebro. Entonces, la paciente se clasificó como un estadio 2 y B, quiere decir que estadios 1, 2 y algunos estadios 3 es lo que nosotros consideramos como enfermedad localizada. Y eso es importante saberlo porque generalmente vamos a tratar con cirugía.
que es como la meta. Y si es enfermedad avanzada, significa que ya está metastásica, preferimos un enfoque mucho más sistémico para nuestra paciente. Entonces, esto fue lo que le reportó su patología. También es importante comentarles que ese tejido, esa biopsia se mandó para hacerse una secuencia genética del tumor, que en este caso no mostró mutaciones accionables. Esta secuencia genética del tumor también es conocida como prueba de biomarcadores, prueba de mutaciones, pruebas genómicas, pruebas moleculares, tiene muchos nombres también en español, y era un poco lo que nos explicaba la doctora Estela Maris en la presentación anterior, y por qué es importante realizar estas pruebas en el tumor cuando diagnosticamos un paciente con cáncer de pulmón de células pequeñas. Bueno, pues porque si encontramos una mutación, como la doctora Estela Maris nos indicó, por ejemplo, EGFR, le podemos llegar a ofrecer un medicamento en particular a este paciente. Y podemos también, nos indica un poquito sobre la agresividad del cáncer del paciente. Entonces, en este paciente no encontramos ninguna mutación accionable, y otra cosa que ustedes van a ver en el reporte de sus patologías es el estatus de PDL1, que en este caso la paciente tenía un score del 50%. Entonces, yo sé que esta es otra pregunta a los pacientes sobre qué significa la expresión de PDL1 en el cáncer de pulmón de células pequeñas. Y antes de entrar a la gran pregunta, que es resolver qué le vamos a ofrecer de tratamiento a esta paciente, no sé si alguien del panel quisiera intervenir para comentarnos y explicarle un poco a los pacientes qué es la expresión del PDL1. De repente podríamos decirles que nosotros en la inmunoterapia no tenemos un marcador que diga qué pacientes van a responder o no. Entonces la expresión del PDL1 la usamos para indicar qué pacientes tienen mayor chance de responder. Y la expresión de PDL1 es una tinción que hacemos en el tumor, ¿no? En el tumor cuando sacamos láminas y lo pintamos, esa es una tinción que se hace en el tumor y que es el único marcador que tenemos para tratar de saber qué pacientes van a responder o no a la inmunoterapia, ¿no? Yo creo que esa es una forma de explicar la aplicación práctica del PL1. Es correcto. Esta es una proteína, es una tinción, y para que nuestros pacientes tengan una idea, entre mayor es el número de este PDL1, se presume que mayor es la respuesta a la inmunoterapia, menor es el número, menor es la respuesta. Sin embargo, algunos pacientes, cuando el número es menor, han mostrado buena respuesta a la inmunoterapia, y a veces puede llegar a ser un poquito frustrante con algunos pacientes. No es un biomarcador perfecto, pero nos ayuda un poco a entender qué pacientes se van a beneficiar de la inmunoterapia. Yo creo que ese comentario es muy importante, ¿verdad? Porque los pacientes a veces piensan que la inmunoterapia funciona para todos, pero lamentablemente es una ciencia nueva que recién la estamos desarrollando en los últimos 10 años, entonces se entiende que todavía no funciona para todos. Por eso incluso a veces los pacientes se frustran que a veces en estadio 4, por ejemplo, usamos inmunoterapia con quimo y dicen, pero yo solo quiero inmunoterapia, yo no quiero quimo. Es que no, como es una ciencia nueva, no es 100% exacta y no tenemos un buen marcador. Este es el mejor marcador que tenemos y aún así es difícil predecir quién va a responder a la inmunoterapia o no, ¿no? Es correcto, inclusive algunos pacientes a quienes les ofrecemos inmunoterapia antes de la cirugía, algunos de esos medicamentos están aprobados inclusive para pacientes que muestran PDL1 cero. Entonces es importante entender eso. Sin embargo, quería mencionarlo para que usted como paciente cuando lea su reporte tenga una idea de qué es ese PDL1. Entonces, básicamente para saltar en la siguiente pregunta y para poner en resumen lo que llevamos hasta el momento, era una paciente de 66 años que llegó por un problema en su voz, le hicieron estudios, incidentalmente le encuentran una masa grande en su pulmón, ella tenía una historia importante de tabaquismo, la masa es compatible consistente con adenocarcinoma del pulmón, no tiene ninguna mutación, no tiene metástasis en ningún otro lado, se considera un estadio 2B, es decir, localizado. Y aquí nuevamente abro la pregunta para el panel, en cuáles serían entonces las opciones de tratamiento para este paciente ahorita en el 2024. Bueno, vamos a invitar al doctor Alberto Chiappori del Moffitt Cancer Center que nos haga unos comentarios, Alberto. Sí, Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación y la linda presentación.
Ah, Gracias. me temía que me iban a hacer esta pregunta a mí, ¿no es cierto? El temor es porque la respuesta honesta a la pregunta es no sé. Ahora, usualmente cuando hablamos o nosotros los que hemos estado envueltos en el tratamiento de cáncer de pulmón por tantos años, usualmente estamos acostumbrados a decir no sé porque no tenemos opciones, ¿verdad? En este caso, la respuesta es no sé, justamente por lo contrario, y eso es lo irónico de lo que está sucediendo ahora con cáncer de pulmón en muchos aspectos, no necesariamente solo en la enfermedad localmente avanzada. Tenemos una serie de opciones y desde un punto de vista científico, estrictamente científico, son opciones que tenemos que considerar en este momento equivalentes, desde el punto de vista de que no han sido comparadas de una forma directa una contra la otra, de tal manera que podemos decir, esta opción es superior a esta opción o esta opción es superior a esta opción. Específicamente en este paciente, yo creo que este paciente tiene claramente dos opciones. Bueno, en realidad tiene hasta tres opciones. Ahí está, ahí vamos, ¿no es cierto? La primera opción es, parece que la lesión está localizada en el lóbulo superior del pulmón derecho, no tiene adenopatía, por lo menos no radiográficamente o patológicamente. Es una paciente que podría tener una lobectomía y luego ser tratada con terapia adyuvante, quimioterapia, inmunoterapia, los dos. También podría ser una paciente que, por el hecho de que el tumor es un poco grande, podría ser considerada para terapia neoadyuvante. Entonces, luego de la terapia neoadyuvante, quimioterapia, inmunoterapia, y hay una serie de estudios que nuevamente tampoco sabemos cuál es el mejor, pero que están disponibles. Luego de la terapia neoadyuvante, este paciente podría tener cirugía y eso nos lleva a la tercera opción, que es si es que ese paciente en forma exitosa tiene terapia neoadyuvante con quimioterapia, inmunoterapia, tiene cirugía, ese paciente también podría luego recibir inmunoterapia, lo que les llaman tratamiento perioperatorio. O sea que en realidad este yo creo que es un paciente que es candidato a las tres opciones: terapia adyuvante luego de la cirugía, terapia neoadyuvante antes de la cirugía y terapia perioperatoria. Terapia neoadyuvante, cirugía seguida por terapia adyuvante, o sea, el sándwich completo. Como te digo, ¿cuál de las tres sería la preferida o la mejor? No te lo puedo decir. ¿Cuál escogería yo? Sería una cuestión de, número uno, hablar con tu cirujano, ¿verdad? O lo que decimos fundamentalmente, usualmente, la evaluación multidisciplinaria, con el cirujano fundamentalmente, con el pulmonólogo, tiene enfermedad coronaria, tiene alguna de esos factores, pueden influenciar su operabilidad desde el punto de vista del análisis médico, no digamos desde el punto de vista técnico de la operación en sí, pero es la paciente, una paciente que es candidata a cirugía desde el punto de vista médico. Si la respuesta es sí, y tu cirujano se siente confiable y confortable de que esta es una resección rápida, una lobectomía superior del lóbulo derecho, yo creo que la cirugía sería la mejor indicación y luego, ya con un estadio preciso patológico, a continuar con la terapia adyuvante, quimioterapia, inmunoterapia. Pero, nuevamente, y con esto termino ya, cualquiera de las tres opciones que mencioné son perfectamente aceptables y apropiadas. Sí, yo creo que Yo creo. ese comentario es bien importante porque es importante ahora que todos los pacientes que están viendo y los médicos entiendan que con tantas opciones que tenemos para cáncer de pulmón, sobre todo cuando no es metastático, es necesario hacer estos tumor boards, ¿no? Reunirnos cada semana a discutir los pacientes. Entonces, como el doctor Chiappori dijo, tiene que estar el cirujano, el radiooncólogo, el pulmonólogo, el oncólogo médico,
y discutir cada paciente, porque para cada paciente la estrategia puede ser diferente, ¿no? Como decía el doctor Kepori, de repente a alguien es mejor darle la quimioterapia primero, achicar el tumor para que se pueda sacar más fácil. En otro paciente, de repente el tumor es muy pequeño, entonces, ¿para qué lo vamos a llevar y demorar la cirugía? Entonces, pero eso, la única forma de saber eso es discutirlo, discutirlo en una, bueno, en Latinoamérica a veces le decimos junta médica, ¿no? O sea, no le decimos tumor board, le decimos junta médica, es una junta médica y discutirlo, porque como involucra esta decisión al cirujano, al radiooncólogo, al médico, al oncólogo médico, si el paciente va uno por uno a cada especialista, se puede pasar 2 o 3 o 4 semanas hasta que se llegue a la decisión. Por eso es importante organizar la junta médica y que estas juntas médicas sean lo más frecuentemente posibles, porque cada semana tenemos pacientes nuevos. Entonces, hay estadísticas en Estados Unidos de que a veces para un paciente demora 80 días, 90 días hasta que se le da tratamiento para el cáncer de pulmón. Eso no puede ser así. Entonces, por eso, yo creo que una cosa muy importante es tratemos de organizar las juntas médicas, si puede ser incluso semanales, para que cada paciente nuevo cada semana tenga la opción. Y hoy en día, gracias a este mundo virtual, ni siquiera tenemos que juntarnos en persona, todo puede ser virtual. Entonces, yo creo que ese es el mensaje muy, muy importante aquí. Ahora que está disponible esta terapia preoperatoria o posoperatoria o las dos, yo creo que la mayoría de pacientes deberían ir a una junta médica para que entre como grupo decidamos qué es lo mejor para cada paciente. Sí, eso es absolutamente cierto y ese era el punto de esta pregunta para los pacientes, decirles la importancia de que todos tomen la decisión en conjunto, que sea una decisión multidisciplinaria y que se le presenten al paciente estas diferentes opciones para que últimamente sea el paciente quien tome la decisión. Entonces, en este paciente, aquí les quería presentar un poco cuáles las inmunoterapias que tenemos en este momento. Especialmente, inmunoterapia es un término muy grande. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. En particular de los inhibidores de puntos de control o immune checkpoint inhibitors, es de lo que vamos a hablar aquí. Y estas son las terapias que tenemos en este momento aprobadas por la FDA, que es un ente regulatorio que aprueba los medicamentos en los Estados Unidos para estadios tempranos de pulmón de células pequeñas. Como ustedes pueden ver en el neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía, tenemos aprobado nivolumab. Esto se aprobó desde el 2022 gracias al Checkmate 816, que es un estudio. Y aquí también vemos resultados muy impresionantes. Por ejemplo, cuando analizamos la supervivencia de evento libre en el grupo que recibió inmunoterapia y quimioterapia, fue alrededor de 32 meses versus el grupo que recibió solamente quimioterapia fue alrededor de 20 meses. También estamos viendo respuestas patológicas completas. ¿Qué nos referimos con eso? A disminución del tamaño de ese tumor, ayudándole un poco al cirujano a que quizás sea mejor, tenga mejores desenlaces quirúrgicos en el momento que esa masa se reduzca, se pueda retirar y hayan mejores desenlaces para el paciente. Y eso también fue muy impresionante con nivolumab, fue alrededor de 24% versus 2,2 en el grupo que no recibió inmunoterapia. Y también tenemos otros, como mencionó el doctor Chapori, eventualmente si ese tumor se resecta y eh, se hace el estadiaje completo de esa patología, el paciente podría ser candidato a recibir más inmunoterapia después de la cirugía y eso es como se conoce componente adyuvante y ahí tenemos dos medicamentos aprobados actualmente, la tesolizumab, el pembrolizumab. Y ahí la tesolizumab particularmente está aprobado cuando muestra un PDL positivo. Positivo significa que es mayor a 1 o 1%. Eso consideramos positivo. Y actualmente el año pasado, un estudio muy importante también, el Keynote 671, nos mostró inclusive el abordaje, el sándwich, lo que dijo el doctor Chiapori, el antes inmunoterapia, cirugía, inmunoterapia. eh, y también mostró buenos resultados. Sin embargo, claro, usted escucha acerca de inmunoterapia, estoy hablando para los pacientes y históricamente siempre hemos escuchado quimioterapia y usted se preguntará, ¿qué es la inmunoterapia? Entonces, esa era mi siguiente pregunta, explicarle un poco a los pacientes exactamente cómo funciona esa inmunoterapia. No sé si alguien del panel quiera tomar la pregunta. Alberto, ¿quieres comentar? Ah,
Bueno, en realidad, cómo funciona la inmunoterapia. Ah, quisiera poder contestar esa pregunta de la forma que realmente se merece, ¿no es cierto? Ah, una respuesta sencilla, breve, es que la inmunoterapia, de alguna manera, es un mecanismo, el mecanismo de la inmunoterapia es el de tratar de revertir los mecanismos que el tumor tiene. O sea, el sistema, todos tenemos un sistema inmune y el principio fundamental del sistema inmune es el de reconocer cuerpos extraños, atacarlos y destruirlos para mantener nuestro cuerpo sano. Si desde ese punto de vista consideramos que una célula cancerosa es un cuerpo extraño, si bien no es externo, pero es un cuerpo extraño, el principio de del sistema inmune se aplica. El sistema inmune debería reconocer a ese cuerpo extraño, atacarlo y destruirlo. Lamentablemente, las células cancerosas tienen una serie de capacidades por las cuales se pueden esconder del reconocimiento del sistema inmune en su función normal. Y lo que la inmunoterapia pretende, de muchas formas diferentes, es de tratar de revertir los diferentes mecanismos por los cuales la célula cancerosa se puede esconder del sistema inmune, evitar que sean atacadas y evitar su destrucción. Eso es quizá una explicación un poco general que podría dar acerca de cómo funciona la inmunoterapia. Claro que sí, muchas gracias. En ese entendido, lo que la gente siempre se pregunta entonces es qué efectos adversos tiene esta inmunoterapia. Por ejemplo, en esta paciente ya tenía bastantes enfermedades preexistentes, diabética, hipertensión, enfermedad del corazón, y muchos de los pacientes se preguntarán, pero realmente yo sí soy candidato para esta inmunoterapia y esto no me va a afectar, hay efectos adversos. Y aquí yo quiero indicarle a los pacientes que si usted tiene alguna enfermedad autoinmune de base, por ejemplo, un lupus, una enfermedad de Crohn, si usted tuvo un trasplante de algún órgano, es importante que usted comente esto a su paciente, porque si vamos a activar la inmunoterapia, es un fármaco que va a activar su propio sistema inmune para que su propio sistema inmune luche en contra de su cáncer. Si usted tiene alguna de estas enfermedades, pues no queremos sobreactivar su sistema inmune y causarle inflamación en otras partes donde no la esperamos, que ahí es donde suceden los efectos adversos. Para intereses del tiempo, ¿podemos ir un poquito sobre los efectos adversos, doctor Raes, o nada más quiero checar Sí, que sí, vamos bien de tiempo? un minutito. Claro que sí. Entonces, como expliqué, la inmunoterapia sobre reacciona a su sistema inmunitario y puede causar inflamación en otras partes. ¿Dónde las vemos comúnmente? Inflamación en su sistema respiratorio, le puede dar neumonitis, puede inflamar su colon, lo que llamamos como colitis, diarreas, puede inflamar la glándula de su cuello, lo que llamamos tiroiditis, y por eso es importante que cada vez que usted va a tener inmunoterapia, usted tiene un chequeo con su médico que le hace pruebas de sangre y examinamos su hígado, su riñón, hacemos un examen físico, que usted no tenga un rash, es decir, un salpullido, para saber si usted es apto para seguir con la inmunoterapia. Y en caso de que usted presente un efecto adverso, pues obviamente nosotros graduamos si es algo mínimo, leve, le podemos proporcionar tratamientos sintomáticos. Si es algo más severo, obviamente ya tenemos que parar el medicamento y entrar a tratarlo con esteroides. Sin embargo, esto es para mencionarlo porque es importante que usted reconozca estos efectos adversos a tiempo. Sin embargo, si comparamos la inmunoterapia con la quimioterapia, esta es muchísimo menos tóxica. Usted no va a tener esa náusea, ese vómito, ese cabello, sabor metal. Esto es mucho menos tóxico. No significa que no sea tóxico, ¿verdad? Sobre todo la gente que presenta los efectos adversos, un 5%, me atrevería a decir, pero son tratables. No sé si alguien más quiera agregar algo más a la parte de los efectos adversos.
No, yo creo que lo que dijiste, lo último es muy importante, ¿no? O sea, hay efectos adversos, pero comparado con la quimioterapia, pues son mucho menores, menos dañinos. Por eso nuestros pacientes, por ejemplo, con estadio 4 pueden estar en inmunoterapia por años. Pero hay gente que tenemos un par de Ujú. años en inmunoterapia, que a veces la quimo, los pacientes no pueden tolerar quimo por años, a veces tenemos que darles solamente 6 meses de quimo y hacer un descanso, ¿no? Yo creo que en general, como dices, no, que no le tengan miedo a la inmunoterapia, es un Ujú. avance muy importante y ojalá con el tiempo podamos hacerlo mucho más eficaz y un día pues dejemos de usar quimioterapia. ¿Algo Por más, doctora? supuesto. ¿Tienes algún otro slide? No, ya solamente para cerrar, esta paciente de hecho fue registrada en un ensayo clínico. Ella recibió inmunoterapia neoadyuvante con atezolizumab y radiación estereotática. Aquí solamente les quiero mostrar rápidamente, súper rápidamente para cerrar esto. En la parte derecha tienen la tomografía que les mostré inicialmente con la masa, el PET scan aquí abajo, como lo ven, era una lesión muy ávida. Las imágenes del medio podrán ver que la masa se redujo un poco. Sin embargo, en el PET-CT scan, como lo ven aquí abajo, ya la imagen, la lesión no se ve tan ávida. Entonces, esta paciente sí mostró una respuesta eh, parcial, una respuesta parcial patológica, y aquí vemos después de la cirugía. Ella se encuentra actualmente recuperándose de su cirugía para discutir cuál sería su siguiente tratamiento. Y con esto concluyo el caso. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, doctora Riano, por su presentación. Ok, vamos a continuar. Ok. Ahora voy a invitar al doctor Andrés Cardona del Instituto Luis Sarmiento Angulo de Colombia, de Bogotá. Él es el director científico del Instituto de Cáncer, porque para discutir el siguiente caso que vamos a presentar y voy a pedir al doctor Chiapuri que se quede para discutir el caso también. Eh, es un caso breve. Déjame compartir mi pantalla. A ver. Bueno, espero que todo el mundo esté viendo la pantalla. Ok, entonces, ahora vamos a discutir otro tipo de terapia. Este es un paciente de 39 años. Es una paciente nuestra de 39 años que vino con falla respiratoria a la emergencia. La paciente no era fumadora, la paciente estaba en muy buena condición física. Actualmente la paciente trabajaba en el centro de cáncer de nosotros en el Vale Parking. Era una de las personas que nos hacía el Vale Parking. Entonces la señora ella corría todo el día pues moviendo carros, ¿no? Estaba en muy buen estado físico, pero poco a poco empezó a deteriorar, ya no podía correr, estaba a falta de aire y se le encontró que tenía los dos pulmones llenos de infiltrados y tenía efusiones pleurales en los dos pulmones, o sea, estaban llenos de agua. Entonces, lo primero que hicieron en la emergencia es drenar las efusiones pleurales y a pesar de haber drenado las efusiones pleurales, ustedes pueden ver en la foto ahí abajo, drenamos todo el líquido y a pesar de eso se veía que el pulmón estaba totalmente comprometido. O sea, para los que no están familiarizados con la foto de las tomografías, este pulmón sano es negro. Y ustedes pueden ver aquí que los dos pulmones están prácticamente blancos, porque a pesar que sacamos todo el agua, la señora no podía respirar porque tenía los dos pulmones totalmente comprometidos con cáncer, ¿no? Entonces, es una cosa bien dramática porque estaba muriendo. Lamentablemente como mucha gente joven, había postergado venir al doctor por muchas semanas. Entonces, incluso se estaba discutiendo la posibilidad de hacer del hospicio, ¿no? De dejarla morir en paz, porque estaba en una condición muy, muy, muy deteriorada. Entonces, lo que nosotros hicimos es, eh, pedimos que se nos dé un par de semanas para ver si la podíamos estabilizar antes de que ya la familia la mande al hospicio. ¿Por qué hicimos eso? Porque primero que es una persona joven, es una persona que no fuma y es una persona latina, es una persona de Perú. Entonces, como ustedes saben, y dijo la doctora Rodríguez hoy día, el chance que tenga una aberración genética es muy alta por las tres condiciones, ¿no? La gente latina tiene un chance muy grande de GFR. En mi país, en Perú, es casi 40%. Entonces, no queríamos que esta paciente se nos muera sin darle una oportunidad de repente de poder luchar. Entonces, mientras estaba hospitalizada con como decimos en inglés, los chest tubes y todo, le dimos quimioterapia, carboplatino al INTA, la quimioterapia más común, mientras le hacíamos la biopsia líquida. Entonces le hicimos la biopsia líquida
Y también que obviamente le hicimos la biopsia de tejido, pero como ustedes saben, demora 2, 3 semanas. Pero hicimos la biopsia líquida porque en nuestro centro tenemos suerte que en 8 días o en 7 días a veces nos llega el resultado de la biopsia líquida y le encontramos que esta señora tenía una fusión de ALK. Entonces, le habíamos dado un ciclo de quimo para ganar tiempo y tratar de disminuir el tumor y le encontramos la fusión de ALK y la pusimos en alectinib, que es la droga, el tratamiento estándar. Y ustedes pueden ver aquí, 6 meses después, los pulmones se limpiaron. Prácticamente ven que todo está limpio, excepto el pulmón izquierdo que todavía tiene infiltrados. Pero 9 meses después, ya el PET scan mostraba que no había actividad tumoral. O sea, no había tumor. Lo único que quedaba en los pulmones eran cicatrices, ¿no? Entonces, pudimos seguirla tratando con el alectinib y 34 meses después, casi 3 años después, la paciente desarrolló una adenopatía nueva aquí en el mediastino que empezó a crecer, a pesar que la paciente estaba tomando la medicina, ¿no? Y eso es de esperarse porque con estas medicinas, después de 3 años, hay una progresión a veces y una resistencia tumoral. Entonces lo que hicimos es, le hicimos una biopsia, comprobamos que el tratamiento le había fallado a la paciente y le dimos radiación. IMRT es en inglés radiación, esta radiación que se usa como formacional, pero también le mandamos a hacer otra análisis molecular del tejido y de la sangre. Como pueden ver a la derecha, el análisis molecular del tejido mostró la fusión original. La señora tenía una fusión ALK y no nada nuevo. Obviamente, la inmunohistoquímica, como pueden ver, también mostró el ALK. Esto es muy importante en Latinoamérica, porque yo sé que a veces no tenemos los recursos para hacerle a todo el mundo el Next Generation Sequencing, porque es un poco caro, el secuenciamiento genético, pero acuérdense que para ALK la FDA tiene aprobado el anticuerpo ventana. Es una tinción solamente de inmunohistoquímica que no es tan cara. Entonces, si uno no tiene acceso, de repente, para estar seguro que el paciente no tiene ALK, se le puede hacer la tinción, que no es tan cara como hacer un análisis molecular. Anyway, entonces, abajo, la biopsia líquida mostró la fusión original, ALK, pero además mostró una mutación dentro de la fusión, que es la mutación ALK L1171N, que es una mutación resistente. Estas mutaciones aparecen cuando los pacientes, precisamente, cuando en los pacientes deja de funcionar la terapia LK. Entonces, como pueden ver en este gráfico, esta mutación, en el cuadrito en púrpura, esta mutación 1171N probablemente es sensible al ceritinib, brigatinib, lorlatinib. Y lo que hicimos hace tiempo, la pusimos a la paciente en brigatinib, porque como ustedes pueden ver, es sensible. ¿Ya? Entonces, lo que yo quería ahora pedirle al doctor Cardona y al doctor Chiapori, eh, la terapia, esta terapia blanco cambia muy rápido. Entonces, si hoy en día ellos harían lo mismo, ustedes harían lo mismo o no. Esta paciente la pusimos en tratamiento hace más de 6 meses, cuando la información de LK no había cambiado como recientemente ha cambiado, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué les parece este caso, Alberto? No te escuchamos, ¿eh? Ya, perdón, yo primero, ya, muy bien. Sí, bueno, en realidad yo creo que hace yo creo que yo hubiese hecho lo mismo. Lo que tú estás aludiendo es a la presentación reciente en ASCO, ¿no es cierto?, de junio, el meeting anual del estudio Crown, que es el estudio que compara lorlatinib. Lorlatinib es otro de los diferentes inhibidores de tirosina quinasa que existen, que están disponibles, aprobados por la FDA para el tratamiento de pacientes con fusiones de ALK, pacientes con cáncer de pulmón, o no solamente cáncer de pulmón, me imagino, con translocaciones de ALK. Y el estudio Crown mostró resultados realmente que salen
va mucho más allá, creo yo, por lo menos para mí, de las expectativas y de lo que estamos acostumbrados con los otros inhibidores de tirosina quinasa. O sea, todos los que tú has comentado, inclusive crisotinib, que es el inicial, son drogas que son activas, que tienen actividad y que son efectivas en contra de esta enfermedad. Pero obviamente, alectinib, por muchas razones y por mucho tiempo, ha sido la droga de elección en los Estados Unidos. Ah, y es la que yo tradicionalmente he usado. Lo que hemos visto con Crown, con lorlatinib, y si no me equivoco, creo que el tiempo el tiempo de progresión media libre de enfermedad a 5 años todavía ni siquiera se ha alcanzado. Es algo que realmente excede cualquier predicción, por lo menos de mi parte. Y es algo que me está haciendo pensar cambiar mi comportamiento en estos pacientes, de tal manera de que la respuesta directa a tu pregunta en estos momentos, yo creo que tendríamos que darle una consideración bastante fuerte a la decisión de tratar a este paciente o a un paciente similar hoy día, en este momento, con lorlatinib en primera línea en vez de alectinib. Obviamente sucede algo un poquito similar a lo que hablábamos anteriormente con la terapia neoadyuvante. Hay varias opciones, ninguna ha sido comparada necesariamente y directamente contra la otra, y entonces siempre queda un poco de la duda científica, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la evidencia numérica y los estudios que tenemos, ciertamente Crown con lorlatinib abren la puerta a un cambio de comportamiento en primera línea. Andrés, ¿tú qué piensas de este caso? Yo, yo viendo la posición de lo que normalmente ocurre para nosotros en América Latina, hay varios puntos que vale la pena, que creo vale la pena resaltar. El primero es, no siempre tenemos acceso a poder tener la posibilidad de contar con las biopsias líquidas para hacer NGS y adicionalmente para hacer biopsias de tejido y obtener tejido que nos permita hacer una rebiopsia. En este caso, que el paciente ya había recibido alectinib en primera línea, lo que usualmente hacemos en la gran mayoría de las latitudes donde no hay acceso regular a las rebiopsias, ya sea por el formato líquido o por el formato en tejido para hacer NGS, es si tenemos disponibilidad del lorlatinib, pues obviamente acceder al lorlatinib como mejor alternativa. Digamos que la discusión en esta instancia grande, como bien lo decía Alberto, es si vale la pena considerar todavía la secuenciación o si debemos iniciar con el lorlatinib en primera instancia considerando los datos del Crown. Y para eso creo que hay algunas consideraciones que son muy significativas. La primera, en América Latina, excluyendo los Estados Unidos, la tasa de penetración de las pruebas como el NGS en tejido son más o menos de alrededor del 52% y en biopsia líquida no excede el 40%. O sea, la gran mayoría de los pacientes no tienen acceso de forma regular a la genotipificación en el mejor de los escenarios. Lo segundo, el lorlatinib no es un medicamento de uso regular aún en la gran mayoría de los países de América Latina y si lo es, pues obviamente tiene restricciones económicas. El willingness to pay que tenemos en América Latina está alrededor de entre los 8.000 y 12.000, $14.000 y el lorlatinib excede en muy buena proporción esa posibilidad de pago, digamos, en nuestro escenario. Si vemos los números, yo creo que hay que ir un poco más allá y es importante que los pacientes en ese punto máximo, en ese mejor escenario, tengan en cuenta algunas consideraciones de pronto para interactuar con sus médicos. Y hay algo valioso y es la genotipificación nos ha permitido depurar en muy buena proporción la información alrededor de los tumores. Los tumores ALK que dependen en buena proporción de la alteración de la fusión génica de ALK, algunas veces tienen otras alteraciones y ALK no es homogéneo, tiene unas variantes. Las principales variantes son la variante 1, 2 y 3A y B, y normalmente dependiendo de la variante también hay funcionalidad diferente de los medicamentos. Y la otra cosa que para nosotros es importante es, desde mi perspectiva, especialmente para considerar la secuenciación,
o el uso de entrada del lorlatinib es la extensión al sistema nervioso central. Yo creo que si los pacientes tienen enfermedad de base en el sistema nervioso central, especialmente una enfermedad miliar o con compromiso de áreas elocuentes, de las áreas más importantes del cerebro o afectación meningia, sin lugar a dudas, la primera instancia debe ser el lorlatinib. Si no, creo que dependiendo de la variante y probablemente en las variantes menos agresivas, me inclinaría probablemente en mi entorno por considerar la secuenciación y mantendría el uso de la lectinib en primera instancia. No, excelente, gracias. No, que eso es muy importante, como le decíamos al público, porque en ASCO, como dijo el doctor Chiappori, hemos tenido data que los pacientes en lorlatinib de repente tienen un tiempo libre de enfermedad de más de 5 años, que es algo increíble. Lo ideal sería que en Latinoamérica podamos tener acceso a lorlatinib, porque probablemente en Estados Unidos a un paciente nuevo con la fusión esta ALK va a ir ahora a lorlatinib. La única como digamos, consideración con los lorlatinib es que es una medicina un poco fuerte en el sentido de que tiene efectos secundarios que no son muy comunes. Por ejemplo, aumenta los lípidos, da parestesias en las manos, cambia un poco la conducta y como dicen en inglés, el mood de las personas. Entonces, los oncólogos a veces no se sienten cómodos de estar prescribiendo esta droga porque comparado con alectinib, que es la droga, o brigatinib, que son las drogas que hemos estado usando para LK por 3 o 4 años, es algo nuevo, no. Ponernos a lidiar con hipercolesterolemia y estos cambios, pero al final de cuentas lo que importa es hacerle entender al paciente que el beneficio es muy importante con esto y probablemente pues hoy en día el lorlatinib va a ser la droga. Si este paciente se presentase nuevo, le daríamos lorlatinib, ¿no? La otra cosa que quería recalcar es eh, n- el secuenciamiento genético, la genotipificación, tiene que hacerse más de una vez. O sea, no solamente al comienzo. Si es posible, si hay los medios de repetirlo, porque no solamente por ALK, también en EGFR y en otras aberraciones genéticas, el secuenciamiento genético nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, esta paciente, si no hubiera tenido la mutación resistente, como solamente tenía una clona, un solo sitio donde había fallado, la podemos haber mantenido de repente en alectinib, darle la radiación local, ¿no? O sea, llamamos manejo oligometastático, darle la radiación local, matar la clona resistente y darle a la pastilla un segundo chance que puede ser por 6 meses más, un año más o 2 años más, antes de cambiar el tratamiento, ¿no? Pero como a esta paciente le encontramos la resistencia, la cambiamos de droga, ¿no? Bueno, estamos con la hora encima, así que le damos gracias al doctor Chiappori, Alberto, por tu participación. Muchas Voy a gracias a invitar, ustedes. ¿ya? Vamos a invitar a la doctora Ana Velázquez mañana de la Universidad de California en San Francisco, que se una al panel porque vamos a tener la presentación del doctor Claudio Martín del Instituto Fleming de Buenos Aires de un caso clínico. Bienvenido, Claudio. Hola, buenos días. Muchas gracias Luis y muchas gracias Grace por invitarme. Cualquier inconveniente que haya con la presentación me avisan. Bueno, mi caso es de tratamiento de primera línea, o sea, de entrada con inmunoterapia, se llamaba y otras hierbas, como decimos en Argentina, y otras cosas, pero en virtud de ajustarme a los 5 minutos, las otras hierbas quedarán para otra oportunidad. En este caso fue un paciente masculino que consultó en el Instituto de Alexander Fleming, de 63 años, ex tabaquista, que había fumado 30 paquetes años. Como medimos el tabaquismo, habitualmente es un paquete por día por 30 años, son 30 paquetes años. Había tenido un infarto de joven, había tenido un carcinoma superficial de vejiga, que también es un tumor que frecuentemente se asocia al hábito de fumar y que había sido resecado endoscópicamente y había sido tratado con instilaciones locales. Habitualmente es una patología que se cura fácilmente y había consultado por tos y falta de aire. Se hizo inicialmente una tomografía y luego una tomografía por emisión de positrones, llamamos PET, y en este PET lo que se observó que tenía una lesión
de aspecto tumoral en el pulmón del lado izquierdo, que tenía un ganglio en el mediastino, que tenía lo que llamamos atelectasia, que es el pulmón se aplasta, esto es como un globo, cuando no entra, cuando uno pone aire en el globo se expande, cuando no entra aire, el globo se colapsa. Y cuando el tumor tapa el bronquio por donde entra el aire, el globo se colapsa, el pulmón se colapsa, y es lo que se podía ver en la tomografía. También tenía lo que llamamos linfangitis, que es cuando las células tumorales van comprometiendo los pequeños vasos linfáticos que están adentro del pulmón, se van diseminando por ahí, uno también lo puede ver en la tomografía, y tenía una captación también a nivel del páncreas que podía interpretarse como una metástasis en el páncreas. Obviamente lo primero que uno hace es hacer una biopsia. En este caso la situación se complicó porque el paciente hizo una trombosis, o sea, se le taparon las venas. Eso requiere que el paciente se anticoagule, y cuando se anticoagula, obviamente uno no puede tomar la biopsia fácilmente porque sangra, entonces hay que esperar un tiempo que esté anticoagulado para poder suspenderla, la anticoagulación al menos 48 horas para tomarle la muestra. Luego, cuando se había programado, el paciente tuvo COVID. Finalmente se logró hacer la biopsia del pulmón mediante una endoscopía. La biopsia fue positiva para un cáncer de pulmón de tipo un adenocarcinoma, la variante probablemente más frecuente, e hicimos los estudios moleculares que tenemos acceso habitualmente. Habitualmente, lamentablemente, como se comentó en la charla anterior, nosotros no tenemos acceso regular a estudios genómicos muy amplios, pero sí a CDPDL1, que habla de la sensibilidad mayor o menor a la inmunoterapia, EGFR, ALK, ROS1 y BRAF, que fueron en este caso todos negativos. Como se discutió antes, es importante ver los estudios genómicos, EGFR, ALK, ROS1, BRAF, porque en ese caso los pacientes pueden ir a una terapia dirigida, y en esos casos la inmunoterapia es más cuestionable. Como no tenía ningún biomarcador, el paciente, hoy por hoy, aún cuando los pacientes tengan PDL1 negativo, reciben inmunoterapia más quimioterapia. En algunos casos pueden recibir solo inmunoterapia, como cuando el PDL1 está expresado en más del 50% de las células tumorales, pero en este caso, como era negativo, la inmunoterapia sola se queda es un poco y requiere además quimioterapia. En este caso se optó por hacer quimioterapia más 2 inmunoterapias. Hay otros esquemas que después, si quieren, se podrán discutir, que era nivolumab más ipilimumab. Es una de las opciones. En el primer control, llamativamente, el paciente clínicamente estaba bastante mejor, pero la tomografía lucía peor. Y es algo que, si bien no vemos con mucha frecuencia, a veces se puede ver. ¿Esto por qué es? Porque la misma, como se comentó antes, el mecanismo de la inmunoterapia genera como una respuesta inflamatoria contra el tumor, los mismos defensas del organismo atacan el tumor, y esto puede hacer que veamos que las imágenes están un poco peor, pero no porque el tumor crece, sino porque está inflamado. Es un poco difícil a veces de discriminar, pero en este caso, como el paciente estaba clínicamente mejor, nos pareció que podía continuar con el mismo tratamiento. Y por suerte, en el próximo control tomográfico, el paciente seguía mejor clínicamente, pero además todas las lesiones se habían reducido de tamaño, mostrando que lo que habíamos visto es lo que llamamos pseudoprogresión. O sea, la imagen, la tomografía está peor, pero no significa que el tumor esté peor, sino que hay inflamación por el tratamiento. Este paciente desarrolló un derrame pericárdico severo con pericarditis, que es la acumulación de líquido alrededor del corazón. La acumulación del líquido alrededor del corazón hace que el corazón no se mueva, no pueda moverse, y por supuesto es un evento bastante grave y puede generar complicaciones serias. Nosotros lo primero que pensamos era que el tumor había crecido y que había metástasis en el pericardio, o sea, en la telita que rodea el corazón, pero fuimos a hacerle, lo llama una ventana pleuropericardica, que es hacerle un agujerito
al pericardio y dejar que este líquido salga y vaya a la pleura y de ahí se absorbe, y le tomamos una biopsia del pericardio. Llamativamente, no encontramos células tumorales en ese pericardio y lo asumimos como un evento adverso que está descrito con la inmunoterapia. Es bastante raro, alrededor del 0,6% de derrame pericárdico, pericarditis asociada a inmunoterapia, pero sí está descrito y se interpretó como que era una toxicidad por la inmunoterapia. Además, el paciente en algún momento desarrolló una disminución de la función de la tiroides, que también se maneja fácilmente con hormona tiroidea. En general, las toxicidades de la inmunoterapia pueden afectar cualquier órgano. Básicamente cualquier órgano puede inflamarse. Así, esta inflamación que genera el tratamiento y que ataca al tumor puede atacar el cerebro, la hipófisis, los ojos, la boca, el pulmón, el corazón, como vimos antes, el páncreas, el intestino, el hígado. Sin embargo, en general, y lo que hay que destacar, que si bien los oncólogos están y los médicos están alertas a esto, estos eventos adversos son bastante menos frecuentes que lo que vemos con quimioterapia. Y en general son eventos adversos que suelen ser leves, no como el caso este que les mostré, pero suelen ser leves y suelen arreglarse fácilmente con corticoides. O sea que es un tratamiento que es muy bien tolerado y que en general las toxicidades son leves. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay algunas toxicidades especiales, como la mostré que tuvo el caso que les estoy mostrando. 2 años después del tratamiento, el paciente continuaba con una desaparición prácticamente completa de todas las imágenes tumorales. A los 2 años suspendió el tratamiento. Normalmente es un tratamiento que se hace durante 2 años. Podemos discutir si después hay que seguirlo o no hay que seguirlo, es una discusión más académica que otra cosa. En realidad el tratamiento está seteado, arreglado para hacerse durante 2 años. El paciente suspendió en marzo del 23, en la última tomografía de abril del 24, el paciente continúa clínicamente asintomático, continúa con la levotiroxina, vida normal y sin evidencia de que la enfermedad haya crecido. En resumen, el paciente lleva 38 meses desde que empezó el tratamiento. Esto es un tratamiento en pacientes que no tienen driver, como el que mostró antes el doctor Raes, que tenía una LK positivo. Estos son sin driver y vemos supervivencias muy prolongadas que antes no veíamos, 2 años de tratamiento, alguna toxicidad, pero el paciente, vemos ahora estos pacientes sobrevivientes que viven muchísimo tiempo gracias a todos estos nuevos tratamientos. Y para terminar, bueno, un comentario, la leyenda continúa, un saludo para mis amigos colombianos y esperemos que el Mundial del 2026 continuemos levantando la copa como lo venimos haciendo en todos los mundiales previos. Y Copas Américas, gracias. No, muchas Y bueno, lo gracias, dejo al Claudio, doctor. ya por la excelente presentación en este corto tiempo. Eh, Muy interesante el caso. Le voy a pedir a la doctora Ana Velázquez mañana que nos haga, eh, como acabas de decir, en resumen, si tenemos un paciente que no tiene drivers, hoy en día tenemos la posibilidad de darle a los pacientes la quimoinmunoterapia, como acabas de escribir, o darle inmunoterapia sola. Entonces, quería preguntarle a la doctora, ¿cómo haces tú en California cuando tienes un paciente así como el que ha presentado Claudio, metastático? ¿Cómo decides a quién le das solo inmunoterapia, a quién le das quimo? Porque muchos pacientes están muy bien informados y para mí es muy común que los pacientes digan, doctor, yo no quiero quimo porque ahora he escuchado que hay una terapia nueva, ¿no? O sea, ¿qué le dirías al paciente? Sí, muchísimas gracias. Es una pregunta bien importante y un caso bien interesante. Para mí lo primero es basarme en
número uno, sí tengo ya todos los estudios de genotipo y el NGS de vuelta. Nosotros sí tenemos acceso, pero es algo que se tarda muchísimo. Así que dependiendo de cuán enfermo el paciente esté, cuán avanzado esté el cáncer y qué síntomas tiene, hay veces que hay que tomar decisiones de tratamiento antes de que no tengamos los resultados disponibles. Pero asumiendo que los tengo en mano en el momento de hacer esa determinación, me guío, número uno, por saber que obviamente no tengan una mutación que sea accionable para la que tengamos opciones ahora mismo de tratamiento. Me guío por el PDL1 y cuál es la expresión de ese PDL1. Y finalmente por qué otros problemas médicos tiene el paciente y cuán sintomático o no está. En general, en pacientes que tienen una expresión de PDL1 de 50% o más, yo suelo elegir dar inmunoterapia solamente como tratamiento. Hay casos específicos en personas que han tenido trasplantes, en personas que tienen otros problemas autoinmunes, como artritis reumatoide, lupus, otros que no podemos dar inmunoterapia y entonces tengo que recurrir a quimioterapias. En aquellos que están en ese bloque del 1 al 49%, suelo usar quimioterapia combinado con inmunoterapia, comúnmente solo con pembrolizumab o nivolumab, un agente que sea anti-PD1. Es interesante el tener que pensar y elegir en aquellos que tienen cero expresión del PDL1, que los vemos en ciertos casos, y determinar entonces si podemos usar inmunoterapia solamente en combinación o con un anti-CTLA4 y un anti-PD1 o el usar quimioterapia con inmunoterapia como en este caso. Todo es dependiente de cuán fuerte el paciente está, cuán activo, qué otros problemas médicos tiene y qué vemos en esos marcadores moleculares al momento de hacer la consulta. Y tenía una pregunta para Andrés, para Cardona. Aparte del PDL1, ¿tú crees que hoy en día hay algún marcador que podamos usar? Porque los pacientes quieren saber eso, ¿no? Los pacientes quieren saber por qué, si van a responder o no. ¿Qué les podemos decir? Yo creo que por ahora el PDL1 es un marcador no perfecto, pero bastante funcional, que es lo que habían tenido oportunidad de discutir previamente. Creo que se ha ido introduciendo progresivamente el Tumor Mutational Burden, que es la carga mutacional que tienen los tumores. Es como si pudiéramos poner en una balanza el peso de los genes alterados y pesarlos para poder saber si ese peso se inclina a favor de que haya una mejor respuesta a la inmunoterapia. Especialmente los pacientes que tienen PDL1 negativo, el nivel del TMB nos permite, digamos, predecir en alguna proporción, pero más pronosticar realmente si vamos a tener un mejor desenlace utilizando las dupletas de inmunoterapia en conjunto con la quimioterapia o incluso solas. Y digamos que se ha introducido de forma progresiva. El otro punto por el cual utilizar NGS, sumando el contexto global de la información que trae el NGS, además del TMB, son las conmutaciones. Entonces, hoy en día podemos estratificar a los pacientes respecto de si hay mutaciones, además del PDL1 en KRAS, y hay disponibilidad de experimentos clínicos múltiples para ser incluidos en primera línea, o incluso el uso de los inhibidores de KRAS en instancias diferentes a la primera línea por ahora. Y adicionalmente, mutaciones que proporcionan un peor pronóstico y que por ahora, digamos, hay divergencia alrededor de saber si significan algo negativo, pero que la tendencia es hacia allá, como son las mutaciones de STK11, de LKB1 y adicionalmente de KEAP1, que son mutaciones que proporcionan una agresividad biológica mucho mayor a los tumores en términos globales. Sí, eso es muy importante ese comentario, porque yo sé que a los pacientes les frustra mucho que no tengamos marcadores para poder asegurarles que van a responder o no. Pero, por ejemplo, lo que acabas de decir, de repente no tenemos marcadores que ayuden al PL1, ¿no? Es el único marcador que tenemos. Pero tenemos marcadores como el STK11, la mutación STK11, la mutación KEAP, que son mutaciones deleterias. Entonces, si el paciente tiene estas aberraciones genéticas, probablemente la quimoinmunoterapia convencional, que es en Estados Unidos la más popular, es carboplatino, pemetrexed y pembrolizumab, no les va a ir bien, porque hemos visto que los análisis retrospectivos muestran que la inmunoterapia no añade mucho. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la suerte de tener aprobado Poseidón,
que se le dan dos inmunoterapias. En vez de darle una sola inmunoterapia, a los pacientes le damos durvalumab, tremelimumab con quimo, o le damos, como Claudio mencionó, ipilimumab, nivolumab con quimo. Entonces, con eso tenemos cierta información de que los pacientes con estas mutaciones deleterias, STK11 y KIP, probablemente sí se beneficien, pero hay que darle la doble inmunoterapia, que obviamente pues, es más costosa y hay un chance de efectos secundarios. Doctora Velázquez, Ana, una pregunta muy común de los pacientes es, ¿por qué tienen que tratarse 2 años? ¿Por qué no los pueden tratar un año? Porque tú sabes que con la quimoinmunoterapia que usamos ya en 6 meses, muchas veces el PET scan está negativo. Entonces los pacientes siempre dicen que ¿por qué tienen que tratarse 2 años? Sí, es una pregunta que tenemos mucho, recibimos mucho igual que por qué tenemos que parar a los 2 años. Parte es relacionado a cómo se hicieron los estudios y pensamos que los estudios se han diseñado usando 2 años en ciertos niveles. Ese número es aleatorio, pero a la misma vez pensamos que lleva a que haya más creación de memoria del sistema inmune, a que pueda combatir luego el cáncer, aun cuando se separa la inmunoterapia en el futuro. Yo tengo estas conversaciones con los pacientes todo el tiempo, esta semana incluyendo, en que llegamos a los 2 años y ahora qué hacemos. Similarmente, hay pacientes que sienten que tienen que hacer algo y no desean parar, otros que sí, pero es tratar de por exposición a la inmunoterapia frecuente lograr que haya a largo plazo esa respuesta inmune de nuestro sistema. Sí. Claudio, ¿qué criterio usas tú para parar el tratamiento a los 2 años? Bueno, en general, nosotros paramos a los 2 años porque, como comentó la doctora, los ensayos clínicos están diseñados de esa forma. Una situación que he visto a lo largo del tiempo es que al principio, cuando yo no le explicitaba de entrada a los pacientes que el tratamiento duraba 2 años, era más difícil después poder detenerlo. En cambio, cuando mi conducta cambió y de entrada le explicaba al paciente que el tratamiento era durante 2 años, resulta mucho más simple suspenderlo. Por supuesto, es una discusión académica, si hay que seguir o no. Hay estudios en marcha que ahora que hacen 6 meses y PET y ven si seguir o no seguir. Es una Claro, discusión pero tú, por académica que ejemplo, habrá que demostrar, pero yo lo paro a los 2 años y además hay pero un tema de... ¿qué requieres del paciente? ¿Que tenga una tomografía negativa, que tenga un PET scan Sí, negativo? por supuesto. Ujú. Tomografía negativa, PET scan negativo, bueno, o al menos estable y que está obviamente clínicamente asintomático, no tenga ninguna evidencia de progresión, esté estable en respuesta y asintomático. En esa condición, el paciente detiene el tratamiento. Nosotros lo paramos a los 2 años y lo que quería comentar que también hay un tema en nuestros países de toxicidad financiera. Tenemos bastante Ujú. dificultades para acceder a los tratamientos y bueno, uno trata de no hacer tratamientos que no estén claramente demostrados, sobre todo los costos que tienen, que no estén demostrados que realmente sea útil. Mientras seguimos conversando, vamos a tomar unas cuantas preguntas del público. No sé si Amy nos puede poner en el chat alguna pregunta que haya. Yo quería comentar también que ahora estamos buscando eh, algo más exacto, ¿no? Que simplemente la tomografía. Entonces, por ejemplo, ahora a algunos de nosotros nos gusta hacer biopsia líquida. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de biopsia líquida, o sea, me refiero a sacar sangre. En una medimos el DNA del tumor y tratamos que durante el tratamiento, ya sea de inmunoterapia o el tratamiento de target, tratar de ver cómo cambia el DNA tumoral, ¿no? Entonces, obviamente, cuando el paciente está respondiendo al EGFR, al LK, a la inmunoterapia, el DNA tumoral se limpia y llega el momento que el DNA tumoral regresa, que nos puede ayudar a hacer un marcador de predicción, cómo está yendo el tratamiento, ¿no? Después, es una opción. La otra opción que a veces usamos, nosotros tenemos varios estudios clínicos de eso, es lo que se llama en inglés el tumor inform, ¿no? Que en vez de estar buscando simplemente DNA tumoral, analizamos primero el tumor del paciente, identificamos qué genes tiene y buscamos esos genes en la sangre. Entonces así sabemos que si esos genes aparecen, ¿ya? El paciente está fallando, esos genes no se ven,
el paciente no, ¿no? Entonces, a veces los pacientes están muy bien informados. Cuando yo le quiero parar el tratamiento a alguien después de 2 años, más de un paciente me ha dicho, doctor, pero chequeme la sangre, asegúrese que, que no tengo tumor. Entonces, esas tecnologías están disponibles, pero no son pues estándar todavía. Nuestras sociedades científicas no las han validado, por eso quería decir a los pacientes que están escuchando, porque incluso en Estados Unidos algunas de ellas cuestan plata, porque como no están validadas hay que pagarlas. ¿Ya? Pero entonces, claro, esas son opciones, ¿no? De a veces a los 2 años yo les saco sangre a los pacientes porque hemos estado siguiendo con un estudio clínico los tumores en la sangre y obviamente después de 2 años, si no hay evidencia tumoral en la sangre, pues nos da un extra para decir, bueno, usted probablemente, ojalá si Dios quiere, está curado, ¿no? Pero hay que seguirlo todavía para saber. Voy a hacerles las preguntas del chat. A ver, Andrés dice, ¿qué terapia le ofrecerías a un paciente metastático con exón 19 que tiene metástasis cerebrales? En la intervención que tenemos en la actualidad, que es la primera línea para todos nosotros, es osimertinib. Eh, digamos que con la enfermedad metastásica cerebral y una carga significativa de enfermedad en los escenarios que podríamos discutir, si el paciente tiene conmutaciones, especialmente en P53, o una serie de alteraciones adicionales como CDK4, esos pacientes que tienen una enfermedad cerebral significativa se podrían beneficiar del uso de quimioterapia más osimertinib, como lo presentaba al principio Estela Mari, y creo que es uno de las grandes discusiones que tenemos en la actualidad. Entonces, se incluyen los esquemas como el Flaura y adicionalmente el esquema de mariposa en los Estados Unidos que se encuentra disponible. En América Latina, pues no podemos tener esas alternativas todavía en la gran mayoría de nuestros países. Ana, acá hay un paciente que pregunta si los hijos le pueden heredar el EGFR, el cáncer de pulmón con EGFR. En la mayoría de los casos no. Se han reportado sí casos de cáncer de GFR que son por mutaciones que se pueden heredar. Esos son rarísimos. Yo diría en la mayoría de las personas esto son cosas que son cambios genéticos que pasan por chance en realidad y no entendemos bien. Eh, Claudio, acá una persona está preguntando si hay un riesgo mayor de metástasis cerebrales con pacientes que tienen EGFR mutado. Bueno, sí, la frecuencia con que en general desarrollan metástasis cerebrales los pacientes que tienen EGFR, mucho más los que tienen ALK, es un poco mayor que los que no tienen. Eso requiere que en estos pacientes habitualmente seamos más proactivos con imágenes más precisas como resonancia. Por suerte hay medicaciones nuevas, como se comentó antes, osimertinib, que tiene muy buena actividad cerebral e inclusive cuando se combina con los nuevos tratamientos como amivantamab o quimioterapia, aún mejores resultados. Y en estos pacientes, y en general los que tienen LK también, podemos hasta evitar la radioterapia de entrada y tratarlo solamente con estas nuevas terapias. Bueno, yo voy a contestar acá. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo determinan ustedes el mejor tratamiento para un paciente metastático, ¿no? Entonces, mira, en general es bien fácil. Bueno, no es fácil, pero un paciente nuevo que viene con cáncer de pulmón, lo que hacemos es le hacemos un estudio genético en el tejido o en la sangre o los dos para determinar si el paciente tiene algún gen que podamos atacar con pastillas. Y cuando el paciente vemos que no tiene ningún gen, estos genes son los EGFR, ALK, etcétera, etcétera, y ya le damos la inmunoterapia, como el caso que el doctor Martin ha presentado, le damos la quimioterapia, la inmunoterapia cuando no hay ningún gen que podamos atacar. Entonces así sabemos cuál es el mejor tratamiento. Entonces no es que lo que sea nuestra opinión personal o mi experiencia, esos son guías, ¿no? Si usted tiene una anomalía genética, el mejor tratamiento es atacar el gen con la terapia oral, casi siempre es oral. Y si usted no tiene una forma de formación genética, lo mejor es darle la inmunoterapia, a veces con quimo, a veces sin quimo. Ana, acá hay otra pregunta que dice, si me están dando inmunoterapia neoadyuvante, ¿cuál es el chance que yo progrese y pierda mi opción de cirugía? Esa es una preocupación de muchos pacientes. Yo diría que en general lo que hemos visto en los estudios es que la mayoría de los pacientes, si están bien seleccionados en términos de que no tienen
una mutación en EGFR, ALK o alguno de los otros genes que son accionables, logran llegar a cirugía. Vemos que una vez llegan a cirugía, medimos cuánto tumor queda, si hay lo que llamamos una respuesta patológica mayor o completa, y eso se ve entre 20-30% de los pacientes dependiendo del estudio. Como había dicho el doctor Chiapori en el anterior, es parte del debate de si el paciente debe ir primero, recibir la terapia neoadyuvante o ir a cirugía directamente. Y en general, uno de los beneficios, por lo menos en mi opinión y en lo que yo hago en mi clínica, de recibir terapia neoadyuvante para pacientes con tumores más grandes o que tienen nódulos, es que llegamos a esa cirugía viendo cuál es la respuesta del cáncer a la inmunoterapia y a la quimioterapia como tal. Y en pacientes que sí hemos visto que progresan, normalmente son tumores que suelen ser mucho más agresivos o tienen genéticas complejas que los hacen resistentes a la inmunoterapia y quimioterapia, como la STK11 que se mencionó antes, KEAP1 y otras mutaciones, o por ejemplo, mutaciones en MET que no hablamos hoy, pero que en los estadios tempranos usamos quimioterapia e inmunoterapia con ellos, que en general serían pacientes que tendrían un riesgo altísimo de recurrencia y respectivamente luego de esa cirugía. Así que yo valido el miedo del paciente como tal, pero pienso que en general a los pacientes bien seleccionados el darle inmunoterapia y quimioterapia antes es beneficioso. Claudio, acá hay una persona pregunta, ¿cómo mitigo el riesgo de hepatotoxicidad si estoy tomando alectinib adyuvante? Sí, en realidad no hay una forma de limitar la toxicidad. Nosotros tenemos experiencia, obviamente, en la alectinib en avanzado. Adyuvante no está aprobado aún, pero de todas formas no hay una forma de limitar la toxicidad. Lo que hacemos normalmente es controlar de cerca a los pacientes mediante hepatogramas, y en todo caso, si hubiera alguna toxicidad hepática, el paciente puede o bajarla si es necesario, ¿no? A veces suspender unos días y retomar la misma dosis, a veces bajar la dosis, o inclusive en muy pocos casos suspender el tratamiento si, por toxicidad hepática, pero no hay una forma de mitigar la toxicidad hepática asociada al lectinib. Sí, lo que yo le digo a mis pacientes también es, por ejemplo, de que tengan cuidado si están tomando medicinas para el colesterol, otras medicinas Sí. que no, o de repente que por esos 2 o 3 años en alectinib, si el colesterol no está tan alto, pues que dejen de tomar, ¿no? La Bueno, sí, sí, medicina, ¿no? obvio. Para que no aumentar los chances. Eh, Andrés, ¿cuánto tiempo uno debe tomar alectinib? Si es enfermedad metastásica, hasta intolerancia o progresión de la enfermedad. Incluso muchas veces cuando hay progresión de la enfermedad y la progresión de la enfermedad es una progresión discreta, con enfermedad focal, potencialmente tratable con radiocirugía corporal o con radiocirugía cerebral, mantenemos la intervención para maximizar el beneficio en el largo plazo y diferir el cambio del tratamiento en esa instancia en la gran mayoría de las ocasiones por lorlatinib. Si es un tratamiento adyuvante, pues lo damos hoy en día por 3 años con base en los resultados del estudio ALINA. Y hay una consideración importante de cara a la pregunta anterior que pues tiene una validez muy significativa y es, en enfermedad metastásica, los pacientes que reciben la dosis habitual del alectinib, que son 600 miligramos cada 12 horas, digamos que lo que se ha encontrado a nivel poblacional y particularmente en Asia y también en algunos estudios hechos que están pendientes incluso de publicación en América Latina, es que las dosis equipotentes por biodisponibilidad y adicionalmente por la cinética del medicamento podrían ser inferiores en los latinos. Entonces, en nuestro caso, digamos, el bajar las dosis hasta 300 miligramos cada 12 horas, como ocurre en la enfermedad metastásica en Japón, pues podría no ser del todo deleterio si tenemos una toxicidad que está muy próxima a la toxicidad de grado 3 y queremos mantener el tratamiento por el largo plazo. Entonces, digamos que el comportamiento del medicamento entre nosotros pareciera ser diferente a lo que ocurre de forma regular en los caucásicos americanos y europeos y nos parecemos un poquito más, al menos en lo que tiene que ver con el comportamiento biológico de la enfermedad y el medicamento
a la población asiática. Acá hay una pregunta de una paciente que vive en una zona rural en Latinoamérica y dice que si es necesario que vaya a una ciudad grande, a un hospital académico, porque, para que le den un tratamiento que sea mejor. Bueno, la respuesta es probablemente no, porque si usted está en una área que tiene acceso a las medicinas, lo bueno es que hoy en día los tratamientos de cáncer de pulmón, como cualquier cáncer, son por guías. O sea, nosotros, claro, somos expertos en esta materia, pero nos guiamos por protocolos mundiales, ¿no? O sea, nuestra sociedad es mundial. Entonces, si usted le ofrecen, por ejemplo, la quimoinmunoterapia en cualquier parte del mundo y usted tiene acceso, probablemente el tratamiento va a ser el mismo en cualquier parte, ¿no? O sea, es diferente si ya la enfermedad se complica y, y usted falla tratamientos estándares, entonces de repente tiene que ir a un sitio académico para un estudio clínico, ¿no? Pero en general, las guías son universales, ¿no? O sea, Ana, una pregunta. Acá hay otra pregunta que dice si hay, ¿qué comorbilidades afectan el éxito de la inmunoterapia? En realidad no hay comorbilidades que afecten el éxito de la inmunoterapia en el estadio metastático como tal, sino comorbilidades que pueden prevenir el que un paciente la reciba porque el riesgo de efectos secundarios sería mucho mayor, como aquellos, como dijimos antes, que tengan enfermedades autoinmunes. Aunque Claudio dice, si los médicos realizamos automáticamente las pruebas de mutaciones para pacientes con cáncer de pulmón. Bueno, sí, al menos, como vos comentaste, mandatoriamente de entrada con el diagnóstico y cada vez en enfermedad más precoz, hacemos los estudios genómicos. Hay una diferencia digamos, de acuerdo al acceso, si hacemos un panel mínimo que incluya PDL1, GFR, ROS1, BRAF, KRAS mínimamente, o cada vez hay más acceso a NGS y de entrada es clave, como ya estuvimos comentando, para seleccionar el mejor tratamiento. Después, también, como vos comentaste antes, sería útil poder, durante el transcurso de la enfermedad, tener acceso a biopsia líquida o eventualmente a biopsia tisular para poder tener un tratamiento un poco más personalizado. A veces eso es un poco más complejo de acceder, tanto porque o no hay acceso a biopsia líquida o eventualmente si hay acceso a tejido, muchas veces los pacientes con cáncer de pulmón no es tan fácil tomar una nueva biopsia para evaluar los mecanismos de resistencia. Pero sí de entrada el acceso a los estudios genómicos, diría hoy por hoy, es mandatorio. Andrés, en Latinoamérica, ¿cómo uno puede hacer para encontrar ensayos clínicos o recursos locales, educacionales o de otro tipo para pacientes con cáncer de pulmón? Experimentos clínicos en los diferentes hospitales académicos suele ser lo habitual. No tenemos una gran cantidad, un surtido muy significativo como ocurre en los Estados Unidos, pero cada vez tenemos más acceso a investigación y digamos que hay un número significativo. La gran mayoría de esos hospitales de forma regular publican los experimentos clínicos en sus páginas y si están activos reclutando o no están activos reclutando. Entonces, para los pacientes es importante tener eso en cuenta. Hay espacios para pacientes para que pregunten activamente si hay disponibilidad de experimentos clínicos, especialmente para las fases más avanzadas de la enfermedad, que suele ser lo habitual en nuestro entorno, y lo mismo para los experimentos clínicos fase 3, que es donde, en los cuales en forma regular se está probando la efectividad de las intervenciones. Y disponibilidad de recursos en español suele ser limitada en alguna medida, digamos, de forma transversal a todos los países de la región, pero cada vez hay más posibilidades, especialmente de folletos que están disponibles en diferentes escenarios y adicionalmente de disponibilidad de recursos educacionales en webinars o en podcasts a los cuales también pueden recurrir para tratar de tener información actualizadas sobre cuáles son los mejores recursos. Una de las cosas que creo yo que es importante es que se empapen de la información para preguntarle a sus médicos tratantes o a quienes les ven sobre la importancia de la genotipificación. Yo creo que los pacientes tienen que tener un awareness positivo y buscar activamente que los médicos que les ven estén disponibles para ofrecer el mejor escenario. Y ese mejor escenario hoy en día
es tener acceso a la genotipificación, ojalá en el mejor de los escenarios con secuenciación de siguiente generación, que no es lo más habitual en América Latina, pero que podamos al menos buscar las alteraciones genómicas más usuales en el tipo de tumor que tienen para poder acceder a los medicamentos en el formato en el cual hoy en día tratamos el cáncer de pulmón en el mejor escenario. Ana, acá hay un paciente que pregunta, dice que tiene un cáncer de pulmón EGFR, que el osimertinib le falló y ahora está estable, está respondiendo felizmente con carboplatino y pemetrexed. La pregunta es si de repente le iría mejor con afatinib en vez de quimo. Creo que eso depende mucho de cuáles son los mecanismos de resistencia que pensamos con los que el cáncer está creciendo. Otra vez, si tiene progresión en el carboplatino y pemetrexed, haría una biopsia líquida, trataría de tener tejido de esos tumores del hígado si es posible para ver si hay transformación histológica, que es algo que no hemos hablado, a cánceres que pueden ser escamosos o de células pequeñas a veces, o si hay algún otro tipo de alteración. En términos generales, si está estable en carboplatino y pemetrexed, yo me quedaría en ese régimen. Hoy en día, si este paciente estuviera teniendo progresión a osimertinib solamente, hubiera elegido añadir amivantamab a ese carboplatino y pemetrexed para tener también efecto en EGFR como tal. Hay Afatinib otra no sería mi droga de elección. selección ahora mismo. Sí, pues hay que recordar a la audiencia que antes, como no teníamos muchas opciones, cuando un paciente hacía EGFR resistencia, por ejemplo, salía, cuando el EGFR se hace resistente, a veces hay mutaciones nuevas, por eso le estaba diciendo hay que volver a testear. Por ejemplo, hay una mutación que se llama 718, que sale cuando se hace resistencia a osimertinib, a Tagrisso. Entonces, todos tenemos publicaciones de que cuando sale la 718, si le damos afatinib, el paciente responde. Pero eso era antes que no teníamos opciones. Ahora tenemos amivantamab, que está por aprobarse por la FDA, que es, by the way, otra pregunta, así que vamos a aprovechar para contestarla. Los pacientes que fallan EGFR probablemente pueden ser rescatados con amivantamab, anlacertinib. El problema es que no está aprobado por la FDA. Estamos esperando la aprobación, que no sé cuándo vendrá, pero los pacientes están haciendo preguntas muy buenas. O sea, se han enterado que amivantamab y lacertinib es una opción si usted falla el EGFR, obviamente, pero estamos esperando por la FDA. En Estados Unidos tenemos suerte de que nos dan con un Patient Assistance Program, sí nos dan el amivantamab, entonces podemos tratar pacientes que hayan fallado EGFR con amivantamab, pero no es estándar porque no está aprobado por la FDA. La otra cosa es, si el amivantamab y la sartanib se aprueban, no necesariamente va a ser para pacientes que han fallado EGFR, se va a aprobar para primera línea. Entonces va a ser una opción más que un paciente nuevo con EGFR. Ahorita tenemos la opción de darle solo osimertinib con quimo, pero la otra opción va a serle dar en el futuro el amivantamab. Así que eso está por verse. Otra pregunta, sorry, porque hay un montón de preguntas. Gracias a la audiencia por tantas preguntas. Otra pregunta es, ¿para qué, Claudio, para Carras, cuál es el mejor tratamiento? Si empezar con carboplatino, Alimta y Keytruda o empezar con terapia oral. No, bueno, la terapia oral, al menos aprobada para nosotros, que es el sotorasib, ahora está la adagrasib, que no está aprobado, pero también ha mostrado eficacia, está, si bien es un target, no es el mismo target que GFR, la eficacia no es la misma que con GFR, no es la misma que con ALK, y están aprobados para usar después que el paciente falló a un primer tratamiento de quimio o quimioinmuno. Después hay una discusión entre todos nosotros si el paciente tiene que hacer solo quimio o quimio más inmunoterapia en esta población de Carras. Nosotros habitualmente empezamos con quimio más inmunoterapia, es discutible, podría ser solo quimio, y dejamos la terapia dirigida para cuando el paciente falla. En la actualidad, como comentó Andrés, tenemos ensayos clínicos en primera línea de entrada que están combinando inhibidores de Carras más inmunoterapia o inhibidores de Carras más quimioterapia para utilizar de entrada. Pero eso todavía no está disponible ni demostrado que sea eficaz. O sea que la terapia dirigida para Carras es una terapia, yo diría, menos
atractiva y para ser utilizada después que el paciente ya usó algún otro tratamiento. Menos atractiva que la de GFR o la de LECA. Sí, acá hay otra pregunta que dice, ¿dónde vamos a encontrar información acerca de la biopsia líquida? Yo quería recordarle a la audiencia que aquí en Grace, en nuestro website, si ustedes van a gracecancer.org, tenemos videos en español. Muchos de nosotros hacemos videos cortos, 5 minutos nada más, y en 5 minutos le explicamos qué es GFR, qué es ALK, qué es la biopsia líquida, etcétera, etcétera, y tratamos de mantener los videos actualizados, o sea que cada año tratamos de hacer un grupo de videos, y si usted habla inglés, están en español, incluso tenemos videos en mandarín. Así que vengan, métanse al website, son videos cortos, son bien didácticos, tratamos de explicarlo porque como yo sé que son para pacientes, entonces, y tratamos de hacerlos bien fáciles. Así que vengan al website, son videos, son gratis, no hay que pagar nada, y así se van a poder beneficiar de esto, y por favor, esa información disemínenla, porque ese es nuestro objetivo, es tratar de ayudar a educar a los pacientes para que los pacientes tengan una participación más activa en su tratamiento, ¿ya? Yo creo que ya por la hora vamos a tener que parar. Muchísimas gracias, doctor Martín, Ana. Muchas gracias, Andrés, al doctor Chiappori, la doctora Riano, por su participación y también por apoyar esta noble causa. Y como le digo, estamos en los videos, en el website cuando quieran. Quería también, antes de terminar, darle gracias a Bristol Myers, a Lilly Oncology, a Merck y a Daiichi Sankyo, porque gracias a estos sponsors es que podemos hacer estos programas educativos y todas las demás cosas que tenemos en el website. Que todos pues tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por asistir hoy día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buen fin de semana.